Oportunidades bien especiales de inversiones en Estados Unidos, justamente inversiones en Estados Unidos, inversiones en el extranjero, inversiones inmobiliarias en Estados Unidos, específicamente en un sector que ya vamos a contar algunas de las ventajas que tiene, algunas de las virtudes que tiene también la inversión inmobiliaria en general, por un lado, por otro lado la inversión inmobiliaria en Estados Unidos puntualmente, y por otro lado la inversión inmobiliaria específica en el sector que hoy día traemos para todos ustedes. Así que quisimos hacer también algo especial en esta oportunidad, invitando a un invitado especial que está aquí también conectado con nosotros, Andrés Goldberg, fundador de Spider Investment, ¿no es cierto? Nuestro aliado estratégico de Estados Unidos. Así que, ¿cómo estás, Sandy? ¿Cómo va todo? Muy bien, Francisco. Bueno, como siempre, contento de compartir ya hace varios años esta alianza tan rica, pero aparte, digamos, de poder compartir esto de la pasión por las oportunidades de inversión de real estate en los distintos lados del planeta y para nosotros, obviamente, compartirlo con ustedes aquí en las ventajas que tiene el mercado americano nos parece espectacular. Así que gracias por la invitación. Buenísimo, ¿no? Gracias a ti por estar presente, Andrés. Ya son hartos años. ¿Cuánto más o menos ya llevamos trabajando juntos, Bueno, Andrés? creo que el otro día estaba haciendo la cuenta con Charol y la verdad es que creo que hace como cinco, si Como cinco no, años ya. sí, Como sí, cinco años. cinco, sí, sí que un poco más, que la verdad que sí, hemos empezado esta relación que por suerte ha durado y la verdad es que, bueno, lo que pasa es que el mercado americano da para tantas cosas y es tan grande, digamos, Claro. y es tan difícil de entender la magnitud que tiene estando afuera de Estados Unidos, que la verdad es que es muy rico poder tener estos seminarios para poder como darle un poco de dimensión y de características inherentes, digamos, para gente que de repente no lo vive en la dinámica diaria, digamos. Exactamente, exactamente. Recuerdo, claro, 5 años atrás, más o menos, cuando tomamos contacto por primera vez, la inversión en Estados Unidos para un chileno todavía era muy, 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 muy lejana y aún hoy en día hay bastante desconocimiento. Ahora sí también hemos avanzado, creo que también hemos colaborado en parte en eso, en promover la inversión inmobiliaria en Estados Unidos. A la gente se sorprende a veces lo sencillo que es, lo fácil que es, o sea, lo preparado que está el país, Estados Unidos, digamos, un país abierto al mundo, absolutamente, digamos, a favor del capitalismo y por lo tanto da todas las facilidades y todas las formas de facultar la inversión extranjera. O sea, simple crear una sociedad, simple invertir en bienes raíces, seguro, ¿cierto? Ya seguramente ahí tú nos vas a contar un poquito más acerca de esta figura que existe en Estados Unidos que garantiza que la transacción se genere instantánea tanto para comprador y vendedor, ¿no es cierto? Que asegura los fondos y el traspaso de la propiedad. Así que súper Correcto. interesante lo que vamos a estar hablando hoy día. Así que nada, vamos a partir entonces. Ya varias personas llegaron, darles la bienvenida. Para los que se vienen recién sumando, estamos con Andrés Goldberg de Spider Investment, nuestro aliado estratégico de inversiones inmobiliarias en Estados Unidos, para compartirles unas oportunidades puntuales que obviamente las vamos a dejar para el final de la presentación, así que no se lo pierdan, espérennos hasta el final. Al principio vamos a partir explicando algunos conceptos básicos de la inversión inmobiliaria. Nos vamos a ir al mercado de Estados Unidos, el momento actual, las características que tiene este mercado y vamos a terminar la presentación con oportunidades de inversión específicas de Estados Unidos que por lo demás están súper buenas y están al alcance de hartos bolsillos. Así que esa es un poquito la estructura de la presentación. Yo creo que vamos a estar unos 45 minutitos, así que bueno, sin más, vamos a comenzar. Primero contarles un poco de algunas generalidades. Probablemente muchos de ustedes ya conozcan algunos de estos conceptos, pero si por ahí alguno de ustedes no los tuviera, la idea es un poco emparejar la cancha para que después lo que vamos a hablar en la segunda mitad de la presentación les haga todo el sentido y hablemos el mismo lenguaje todas las personas que aquí estamos conectados. ¿Ya? Entonces, bueno, primero entender el rol de la inversión inmobiliaria o la posición de la inversión inmobiliaria dentro de un abanico de múltiples oportunidades que hoy día tienen los inversionistas, ¿cierto? O sea, cuando uno dice quiero invertir algo de dinero, aparecen cientos de opciones, si no miles de opciones, y uno dice, bueno, ¿qué es lo mejor? ¿Dónde están las oportunidades? ¿Cómo decido? ¿Cierto? ¿Cómo decido? O sea, ¿qué tengo que evaluar para tomar la decisión si ir por A o por B o por C? ¿Cierto? Y probablemente a muchos de ustedes les ha pasado y se enfrenta a un abanico de opciones, ¿cierto? Depósitos a plazo,
fondos mutuos, acciones, commodity, ETF, bonos, divisas, criptomonedas y un sinfín de tipos de inversión derivados y muchos otros más. Y uno se dice, bueno, ¿por qué? ¿Por qué entonces invertir en la inversión inmobiliaria? ¿Por qué nosotros como compañía decidimos enfocar nuestra energía en el mercado inmobiliario? O sea, ¿qué es lo que lo hace, qué es lo que lo hace tan especial, ¿cierto? O sea, de partida, características del mercado inmobiliario como, por ejemplo, que están asociados a un bien raíz, que es real, ¿cierto? Es un activo real de concreto sólido que tiene un lugar en el mundo físico, ¿cierto? No es un derivado de papel donde el valor en realidad no es intrínseco, sino que se lo otorga la confianza al mercado, ¿cierto? No, aquí estamos hablando de un activo real que tiene un uso real en el mundo, o sea, la gente vive dentro de las casas, se protege del frío, de la lluvia, se puede albergar una familia, ¿no es cierto? Entonces, es un activo que tiene un valor agregado para la sociedad, un valor real, ¿cierto? No solo un precio, ¿sí? Como muchos activos de inversión, no solo un precio, sino que también tiene un valor, ¿cierto? No es lo mismo precio que valor. Así que por ahí van un poco las cualidades del mercado inmobiliario y se explica también el por qué la curva histórica del mercado de los bienes raíces es prácticamente una línea recta hacia el alza. ¿Cierto? Cuando uno la mira de lejos, es prácticamente una curva recta hacia el alza. Por supuesto que cuando uno la mira de cerca tiene altos y bajos, como cualquier mercado, ¿cierto? Pero por lo demás, el mercado inmobiliario es particularmente robusto, es particularmente resiliente a los vaivenes del mercado. Por eso nosotros, digamos, como compañía, como Propital, nos enfocamos en el mercado inmobiliario, ¿cierto? Justamente lo que mencionaba ahí recién, ¿cierto? Un suelo que es un bien escaso y valioso. Recuerda que todos los bienes raíces están asociados a un pedazo de tierra, de terreno, y por lo tanto eso lo hace un bien escaso y valioso, ¿cierto? Recuerda que todo lo que es escaso y que tiene una demanda en el mercado, tiene una tendencia a subir su valor. ¿Cierto? Y más los bienes raíces, donde la demanda es creciente, porque cada vez hay más personas en el mundo, cada vez hay mayor migración de los campos hacia las ciudades, ¿no es cierto? Y por lo tanto, los bienes raíces no han pasado más que subir y subir y subir su valoración, ¿cierto? Como dicen por ahí en el mercado inmobiliario, el dicho, el mejor momento para invertir en bienes raíces fue ayer y el segundo mejor momento para invertir es hoy día, tiene que ver un poquito con eso, ¿no es cierto? Así que, bueno, característica del mercado de los bienes raíces. Algunos conceptos súper sencillos, pero que los vamos a utilizar en la segunda mitad para emparejar un poquito la cancha. Activos, ¿cierto? ¿Qué es lo que es un activo? Bueno, todos los bienes que tú tienes que tienen un valor en el mercado, ¿cierto? Todo lo que tú tienes que tiene un valor en el mercado, esos son tus activos. ¿Sí? Tus pasivos son básicamente todas tus deudas, ¿cierto? Todos los créditos, todas las deudas que tienes son tus pasivos. El ingreso es el cash flow, ¿no es cierto? El income, el ingreso es lo que entra en tu bolsillo, ¿cierto? Es el flujo que genera. ¿Cierto? El gasto, por otro lado, es lo que se va, ¿cierto? En un bien raíz, por ejemplo, los gastos son asociados a gastos de administración, reparaciones y otros. Y por último, el patrimonio, que es la diferencia entre los activos y los pasivos, ¿cierto? Que es la variable más importante para un inversionista, ¿cierto? ¿Qué es lo que busca un inversionista? Fundamentalmente, ¿qué es lo que busca un inversionista? Busca aumentar su patrimonio, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros, claro, lo que hacemos en Propital es justamente ayudar a las personas a incrementar su patrimonio a la velocidad óptima posible, considerando su contexto financiero, su perfil de riesgo y sus objetivos de vida. ¿Sí? Eso es lo que nosotros hacemos en Propital. Por lo tanto, para hacerlo, ¿qué es lo que hacemos en la práctica? Bueno, buscamos oportunidades de inversión que sean altamente rentables, que sean atractivas, y cuando las encontramos, las incluimos dentro de nuestro stock y se las ofrecemos a nuestros clientes. ¿Sí? Básicamente eso es lo que nosotros hacemos en Propital. Y no nos limitamos solamente al mercado local. Toda buena inversión es atractiva para nosotros. Por ejemplo, en esta oportunidad vamos a mostrarles inversiones en Estados Unidos. O sea, nos tuvimos que ir a Norteamérica a encontrar oportunidades realmente particulares. ¿Sí? Ya vamos a entrar un poquito más en el detalle técnico de qué es lo que es el ROI, justamente, que ahí está en la presentación, qué es lo que es el cap rate, para que ustedes puedan también apreciar la envergadura de las oportunidades que les vamos a mostrar al final de la presentación. Es importante que dominen estos dos indicadores que les voy a mostrar. Uno, el ROI o el ROI, ¿cierto? El Return on Investment, que es el retorno sobre la inversión, o sea, que es lo que yo obtengo como beneficio en relación a lo que invertí, ¿sí? O sea, por ejemplo, si yo invierto $100.000 y recibo como retorno $10.000, entonces significa que tengo un ROI, un ROI de un 10%, ¿sí? Y si invierto $100.000 y obtengo como beneficio otros $100.000, o sea, logro 200.000 en total, ahí tendría un ROI de un 100%.
sí, que significa básicamente duplicar el dinero. O sea, un ROI de un 100% es duplicar el dinero. ¿Ya? Ese es el primer indicador. El segundo indicador, no me voy a adelantar todavía, el segundo indicador, que no está aquí, pero es el cap rate, que se los voy a explicar. Es muy sencillo, un indicador que es muy importante entenderlo porque te va a permitir comparar distintos activos inmobiliarios en distintos mercados. Esa es la gracia del cap rate, que te permite comparar peras con peras, porque vamos a hablar de dos variables que son intrínsecas al activo, ¿ya? A diferencia del ROI, que es una variable asociada a tu dinero, el cap rate es una variable, es un indicador asociado al activo inmobiliario, ¿ya? Básicamente, ¿qué es lo que es el cap rate? Es la relación que existe entre el flujo que genera una propiedad, los arriendos, básicamente, ¿cierto? Recuerda que una propiedad genera flujo a través de los arriendos, ¿sí? Una propiedad, una casa, un departamento se arrienda en un cierto monto, eso genera flujo, ¿sí? Entonces, ¿cuánto flujo genera esta propiedad en relación al precio? ¿Sí? Uno podría hablar de un cap rate de un 5%, por ejemplo, de un 4%, que son los cap rates que más o menos hoy en día están en promedio en Chile. ¿Sí? El mercado local, estamos hablando de las propiedades nuevas del orden de un 4 o 5%. ¿Qué quiere decir un cap rate de un 5%? Quiere decir que una propiedad genera al año en forma de flujo, o sea, en forma de los arriendos, un 5% de lo que vale. ¿Sí? O sea, un 5% de lo que vale se genera en flujo. O sea, si la propiedad cuesta $100.000, genera $5.000 en flujo al año. ¿Sí? Eso significa un cap rate de un 5%. Entonces, súper interesante porque uno puede comparar una propiedad en Chile con una propiedad, no sé, en Uruguay, con una propiedad en Estados Unidos, con una propiedad en Europa, y siempre vamos a comparar los mismos dos valores, la suma de todos los arriendos en el año dividido por el precio de la propiedad y voy a obtener un indicador objetivo que me va a poder comparar dónde está mi mejor costo-oportunidad, dónde está esa oportunidad en la cual yo debería enfocar mis inversiones. ¿Ya? Entonces, bueno, ventajas de invertir en Estados Unidos, probablemente todo el mundo tiene una cierta noción, ¿sí? Todos sabemos que Estados Unidos es la economía más grande del mundo, todos sabemos que probablemente es el país con mayor estabilidad económica, ¿cierto? Es el país con mayor libertad económica y probablemente el país que tiene las mayores medidas de seguridad para propiciar la inversión extranjera, ¿sí? O sea, es un país que propicia la inversión extranjera, la estimula, ¿sí? La incentiva, la facilita, ¿sí? Por lo tanto, está todo hecho en el país para que el inversionista extranjero se sienta cómodo, se sienta seguro, sepa que está tomando una buena decisión. Eso es un poco como a grandes rasgos lo que significa invertir en Estados Unidos. Para meternos en el detalle en el área chica, ¿para qué lo voy a decir yo si tenemos aquí hoy día a nuestro invitado especial? Andrés Goldberg, que está presente en el mercado inmobiliario de Estados Unidos, es un actor importante del mercado inmobiliario de Estados Unidos, que se lo conoce al revés y al derecho, que lleva muchos años haciendo negocios y haciendo inversión en el mercado de Estados Unidos. Así que, bueno, qué mejor que Andy, que nos cuente de primera fuente qué es lo que está pasando en Norteamérica, Andy, qué es lo que está pasando en Estados Unidos, por qué está tan interesante el mercado. ¿Por qué elegiste estas oportunidades en particular, este lugar en particular, este estado en particular? ¿Qué es lo que hace, qué es lo que lo hace tan especial que hoy día tu atención está puesta ahí? Dale nomás, Andy. Francisco, bueno, muchísimas gracias. Bueno, me pareció aparte de como muy acertado todos los conceptos que acabaste de explicar, porque así como dijiste esto de comparar peras con peras, efectivamente en el mercado americano, por ejemplo, donde es muy normal, muy común, digamos, tener mucha educación financiera, que yo creo que en América Latina es algo que nos falta mucho. La verdad que el concepto de cap rate y el concepto de ROI y todo esto son los conceptos básicos son los que las personas analizan para poder tomar una decisión, digamos, sobre en qué negocio invertir, de acuerdo obviamente al nivel de rendimiento, al nivel de seguridad, al nivel de expectativas y a toda esta serie de cuestiones. Y yendo un poco a lo que dijiste, básicamente el mercado americano, yo creo que para poderlo presentar de manera clara, yo hice un resumen de algunos pequeños slides que los voy a compartir, si te parece, Francisco, para Sí, poderlo, dale, déjame que te paso la cuando pantalla. puede, Ahí está. muchísimas gracias. Así lo puedo ir llevando a algún orden concreto. Y Ujú. básicamente, como recién dijiste, en lo que tiene que ver con clases de activos, que justamente, digamos, cuáles son aquellas clases de objetos o cosas que tienen alguna asignación de valor. En el caso de los activos inmobiliarios en el mercado norteamericano,
podemos clasificarlos para poder entender este mercado y para poder tomar decisiones sobre este mercado. Los activos que hay en el mercado americano se pueden clasificar en el rubro inmobiliario básicamente en dos grandes áreas. La primera área es lo que tiene que ver con los activos residenciales, es decir, Mm. todos aquellos propiedades cuyo objetivo central es vivir en ellas. Centralmente en Estados Unidos se conocen como SFR o en inglés lo que se llama SFR, que se quiere decir Single Family Rentals, es decir, para nosotros como latinoamericanos son casas, básicamente. Ujú. Entonces, ese es el primer lugar. Y después el segundo activo residencial es lo que para los americanos denominan condos, condominios, es decir, los departamentos. Entonces, dentro de estas dos grandes rubros, single family rentals y condominios, está todo el mercado residencial de los Estados Unidos. Para asignarle algún valor, más o menos el 85% del mercado de vivienda en Estados Unidos son casas y alrededor del 15% del mercado residencial norteamericano son condominios, es decir, que son edificios. Pero hay una segunda clase de activos que también son inmobiliarios, pero no son residenciales, y es lo que se le denomina activos comerciales, lo que en inglés se llama CRE, o lo que quiere decir Commercial Real Estate. Básicamente es cualquier activo inmobiliario destinado a producir ingresos. Entonces, cuando pensamos, por ejemplo, en una bodega, en un lugar de almacenamiento, en un centro comercial, en un hotel, es decir, cualquier tipo de activo que sea inmobiliario, que está destinado a generar ingresos, es decir, a hacer un negocio y no a vivir en él, básicamente ese activo se lo denomina dentro del rubro inmobiliario en Estados Unidos perdón, comercial. Dentro del valor total que tiene el real estate en Estados Unidos, es decir, residencial más comercial, básicamente que es un valor alrededor de 72 billones de dólares. Lo importante que me interesa que sepan es que alrededor del 70% del valor entero de todo el patrimonio inmobiliario de Estados Unidos, alrededor del 70% está compuesto por activos residenciales y alrededor del 30% está compuesto por activos comerciales. Esto para que lo empecemos a dimensionar. Entonces, ¿cómo, qué nos interesa saber de en primer lugar, de las propiedades residenciales? Bueno, yo lo quiero mostrar algo porque esto que decía Francisco, bueno, la seguridad, de la protección ante los momentos de variabilidad. Bueno, todo esto que él comentó en el caso del mercado norteamericano lo podemos ver resumido en este gráfico. Si nosotros vemos desde 1944 hasta la actualidad, esta línea naranja que está acá, básicamente lo que marca es el valor de los inmuebles en Estados Unidos ajustados por inflación. Es decir, esta línea de puntos que está abajo de la línea naranja indica que es base 100. Si esta línea naranja estuviera por debajo de esa base 100, quiere decir de que a veces los inmuebles pierden contra la inflación, es decir, que rinden menos que la inflación. Y lo que nosotros vemos es que en ningún momento, desde el año 1944 hasta la actualidad, en ningún momento esta línea naranja va abajo de esta línea de puntos, acá abajo. Es decir, en ningún momento está en esta zona que estoy rayando. Siempre está por encima. Es decir, que lo primero que podemos saber es que en el mercado norteamericano siempre los activos inmobiliarios residenciales por lo menos ajustan por inflación. Cuando digo por lo menos es porque ajustan por inflación o más. Es decir, cuando hay inflación en Estados Unidos, los activos residenciales, las propiedades, suben de precio. Es decir, si ustedes invierten en casas, esas casas, si hay inflación, ustedes no pierden dinero, ustedes ganan dinero, porque esas Mm. casas valen más. El segundo punto, digamos, que les quiero mostrar es qué pasa con las ventas de las casas en Estados Unidos. Ustedes van a ver que hasta antes de la burbuja inmobiliaria del 2008 se llegó a un pico de ventas que era alrededor de 7 millones de unidades. Esto es más o menos el pico de récord de venta anual que tiene el mercado inmobiliario norteamericano. Acá van a ver que hubo una gran caída y luego del 2013, 2011, 2012 en adelante hubo una recuperación
de ventas que la vienen materializada en esta curva que tienen acá. Ahora, si nosotros vemos qué es lo que pasó desde el COVID en adelante, acá tiene cuando empieza el COVID, que es esta caída, y luego cuando empezó la demanda post-COVID, porque hubo bajas tasas de interés, es decir, el Estado norteamericano bajó las tasas de interés porque cuando hubo COVID se paró la actividad económica y la manera en la que el gobierno de Estados Unidos y el Banco Central dijeron podemos ayudar al país era bajando las tasas de interés, lo cual pasó en muchos países del mundo. Y acá ven, cuando bajaron las tasas de interés, que la gente empezó a comprar propiedades, porque la tasa de interés era muy baja. Entonces la gente, cuando hacía la ecuación de comprar a una tasa que era cercana a cero, salieron todos de compra. Y lo que pasó es que cuando todos salieron a comprar propiedades, los precios subieron muchísimo. Si ven la ecuación de precios, que lo pueden ver en este gráfico, acá tienen una curva de precios que, como dijo Francisco, si tú ves el real estate desde lejos, parece una curva derecha creciente. Y exactamente eso es lo que se ve acá, que desde 1957 hasta la actualidad, toda la data estadística de los valores promedios de propiedades en Estados Unidos, en este caso, pero casi en cualquier lugar del planeta, pero en Estados Unidos con mayor, como con mayor ahínco, por decirlo de alguna manera, los precios siempre han sido muy ascendentes. Pero si tomamos este pedacito desde el COVID hasta la actualidad, vemos que esa pendiente empieza a ser particularmente ascendente, más que nunca antes en toda la historia estadística. Y esto básicamente se produjo porque dos fenómenos. Número uno, como les dije, la tasa de interés bajó. Si ustedes ven, acá en la época del COVID, el gobierno bajó las tasas de interés para préstamos hipotecarios alrededor del 3%. Es muy, muy bajo. Entonces la gente dijo, bueno, si comprar una casa y pagar la cuota con una tasa de interés tan baja me sale casi lo mismo que alquilar, entonces me compro la casa, porque básicamente en Estados Unidos las tasas de interés son fijas a 30 años. Es decir, cuando un americano compra una casa, normalmente el crédito que usa es un crédito fijo a 30 años y la tasa es fija. Entonces, cuando las tasas bajan mucho, la gente compra y cuando las tasas suben mucho, la gente no compra porque se encarece el crédito. Entonces, lo que vemos es que la gente en el COVID empezó a comprar, pero como empezó a haber inflación por las bajas tasas de interés, entonces el Banco Central empezó a subir las tasas y en un periodo muy corto, desde marzo del 2020 hasta la actualidad, hasta enero del 2024, la tasa de interés pasó de prácticamente el 2,7% a 30 años a alrededor del 7%. Es decir, que subió casi 5 puntos, que es muchísimo. Y esto es algo que como inversores nos interesa saber, porque básicamente que la tasa de interés suba lo que quiere decir es que los americanos les es más caro comprar una casa, es decir, les es más inaccesible comprar una casa, no la pueden comprar. Entonces tenemos dos fenómenos. Número uno, en el COVID el precio subió porque todos fueron de compra, porque la tasa de interés era baja, pero número dos, la tasa de interés se hizo muy cara. Entonces, ¿cuál es la situación que tenemos hoy? Tenemos las casas en el precio más caro de toda su historia, un valor de promedio de alrededor de $420,000, y la tasa es la tasa más cara de los últimos casi 30 años, alrededor del 7%. Entonces, ¿qué pasa? Precios caros, tasas caras, nadie puede comprar. Y por lo tanto, ahí hay una gran oportunidad de poder recoger valor como inversores. Y es que cuando la gente no puede comprar, cuando los americanos no pueden comprar, se tienen que alquilar. Cuando no puedo comprar, tengo que seguir viviendo en algún lugar. Entonces tengo que alquilar. Y si nadie puede comprar y la mayoría tienen que alquilar, los precios de los alquileres empiezan a subir drásticamente. Y ahí hay una gran oportunidad si sabemos cuáles son los lugares geográficos de Estados Unidos donde esos precios de alquileres suben en mayor proporción. Y por lo tanto, si compramos una propiedad en esos lugares, vamos a poder capitalizar ese incremento de alquiler porque hoy los americanos tienen que moverse de ser dueños a ser inquilinos porque no tienen la capacidad ni la posibilidad de poder endeudarse por los altos precios de las casas y por las altas tasas de interés. Eso es respecto muy sencillo a lo que tiene que ver con
el real estate residencial. Ahora, si las tasas de interés suben, como dijo recién Francisco, la gente dice, bueno, yo como inversor, yo busco un cap rate, es decir, mi expectativa de ganancia de un negocio. Bueno, yo evalúo si invierto en una casa, cuánto me da, y si invierto en un negocio inmobiliario comercial, cuánto me da. Entonces, ya vimos que en el real estate residencial, las propiedades cuando hay inflación aumentan de valor, es decir, ganamos dinero. Y además, cuando aumenta la tasa de interés, como nadie puede comprar, los alquileres aumentan, es decir, gano dos veces. Gano, por un lado, por el incremento de valor del activo, y en segundo lugar, gano porque incrementa el valor de los alquileres. Ahora, en el mismo fenómeno, es decir, cuando la tasa de interés está alta, en el real estate residencial ganamos. ¿Qué pasa en el real estate comercial en el Estados Unidos? Bueno, en el real estate comercial en Estados Unidos, que están los multifamily, oficinas, como dijimos al inicio, cualquier tipo de inmueble destinado a producir ingresos, acá les doy un ejemplo muy sencillo de qué pasa cuando suben las tasas de interés. Vamos a tomar como ejemplo el año 2020. Si yo tenía un edificio que producía $1.060.000 por año. En el año 2020, la tasa de interés del Banco Central estaba al 2%, es decir, los bonos del Tesoro. Para dar un ejemplo, ¿okay? Esto no es un valor ejemplo, pero es bastante cercano a la realidad. Si un bono del Tesoro estaba al 2%, bueno, cualquier inversor que iba a invertir en real estate comercial quería ganar un poco más que si invertía en un bono del Tesoro, que es lo más seguro del mundo. Entonces, básicamente le asigné un por ciento más, quiero ganar un 3%. Bueno, si yo en el 2020 un edificio que me daba $1.060.000 al año, yo tenía una expectativa del 3%, si yo divido 1.060.000 dividido 3% o dividido 0.03, la evaluación de ese activo en el 2020 era $35 millones. Ahora, ¿qué pasa cuando en el 2021 sube la tasa de interés? En el 2022 sube la tasa de interés y en el 2023 sube la tasa de interés. En la medida en la que sube la tasa de interés, las expectativas de ganancia de la gente suben en la misma proporción. ¿Y qué pasa con el valor del inmueble? Bueno, es muy interesante porque en el real estate comercial, aunque el inmueble en el primer año haya ganado 1.060.000, en el segundo año haya ganado más dinero, 1.100.000, en el tercer año haya ganado más dinero, 1.200.000, y en el cuarto año, o en el tercer año, perdón, haya ganado 1.350.000, aunque esté ganando más plata de bolsillo, solamente por el efecto del aumento de la tasa de interés, si yo hago la evaluación del activo en el 2023 y divido 1.347.430 al 6%, me da menos valor que al principio. Entonces, lo que yo les quiero mostrar con esto, que lo que está pasando hoy en el real estate comercial en Estados Unidos, es que debido a que las tasas de interés han subido muchísimo, aunque estén ganando dinero en el cash flow, están perdiendo dinero en el patrimonio. Y esto es muy interesante de entender porque entonces no es una buena elección meterse en este momento el real estate comercial. Porque aunque alguien le diga a ustedes, ay, estoy ganando mucho dinero porque el edificio produce capital, produce ingresos, produce alquileres, el tema es que los préstamos en real estate comercial en Estados Unidos son de corto plazo, normalmente entre 5 y 6 años, a diferencia del residencial, que son a 30 años. Entonces, toda esa gente que pidió prestado barato y que está ganando dinero, se le van a vencer los préstamos en el 2024, en el 2025, en el 2026. Y ahí van a tener un problema que el edificio va a valer menos que lo que le prestaron. Es decir, el valor de ese edificio va a ser menos que el valor inicial. Es decir, le deben plata al banco. Es decir, el banco le prestó y le deben el crédito y le deben un adicional, porque como ven acá, por ejemplo, estarían $12 millones abajo. Entonces es interesante entender. En resumen, las altas tasas de interés afectan para positivo al mercado residencial y afectan en negativo al mercado de comercial. ¿Y qué es lo que se espera para los próximos años? Bueno, según el Banco Central de los Estados Unidos, para el 2024, para este año, se espera una tasa de interés alrededor del 5.1%, para el 2025 que baje al 3.9%, para el 2026 2.9%. Ahora, esto vale la pena entenderlo porque para que recupere los valores de la tasa de interés del 2020, ni siquiera dentro de 3 años va a suceder. Es decir, todos esos activos comerciales van a tardar
o 4 años más en poder recuperar su valor. Entonces, ¿esto en qué nos beneficia para poder tomar una decisión de dónde invertir? Bueno, básicamente en que la inflación que ha tenido Estados Unidos en el último tiempo y que justamente, como les dije, le aplica a las propiedades residenciales, lo que me interesa que vean es que si ustedes toman este índice, esto que está acá es el índice de inflación en Estados Unidos, por ejemplo, el último mes, casi 4%. Si ustedes entran adentro de este índice y entran en lo que se llama all items, todos los ítems menos comida y bebida, ahí hay un subítem que se llama shelter, que es refugio, casa. Y acá lo que ven es esto. Aunque la inflación promedio en Estados Unidos es cerca al 3,5%, depende de la última vez cuánto dé, digamos, la inflación específica de inmobiliaria, es decir, de alquileres, de propiedades, es desde casi el 8%. Entonces, si ustedes compran una casa y la inflación general es 3%, ustedes no van a estar teniendo un ajuste por la inflación general, ustedes van a estar teniendo un ajuste por la inflación específica del rubro vivienda. Es decir, inclusive si ustedes tenían un alquiler de $100 el año pasado, y ahora la inflación de viviendas del 7%, este año van a tener $107 de ingresos, porque la inflación específica del rubro de residencial es más alta que la inflación general de la economía, lo cual es un gran beneficio para ustedes como inversores. ¿Y cuál es la oportunidad? Bueno, la oportunidad que existe en función de esto es la siguiente. En este cuadro que ven acá, ven desde el año 2020 que empezó la pandemia hasta el 2023, donde ya terminó la pandemia y estamos obviamente en un periodo de normalización. Lo que van a ver en esta primera columna es que los valores promedio en Estados Unidos a nivel estadístico de las propiedades en el 2020 eran $300.000 y los valores promedios en la actualidad están cerca de $400.000, es decir, casi 30% más alto que hace 3 años atrás. Y van a ver que la tasa de interés para el año 2020 promedio era del 3,17% y la tasa de interés promedio en la actualidad es alrededor del 7,3%. Lo que quiere decir es que si el precio subió de 300 a 399 y la tasa subió de 3 a 7, que hoy un americano que quiera comprar una casa, en vez de pagar $1,035, tendría que pagar 2,185. Y acá les tengo una noticia. A nadie le aumentaron el sueldo alrededor de $1,000 en los últimos años, con lo cual, nuevamente, la gente no puede comprar. Entonces, tienen que alquilar y tienen que alquilar tan sencillo como donde el bolsillo les dé para poder pagarlo. Y para entender dónde eso sucede, básicamente tenemos que mirar acá abajo cuáles son las 4 áreas estadísticas del real estate residencial en Estados Unidos, que son noreste, medio oeste, sur y oeste. Y de estas 4 áreas, si ustedes ven los precios promedio de cada una de ellas, van a ver que solamente el medio oeste, que es esta que está acá, los precios están abajo de $300.000. Todas las demás áreas, noreste, sur y oeste, están entre 350 y $600.000. Es decir, son completamente inaccesibles. Si lo vemos en un mapa, esta área que está acá es el medio oeste de Estados Unidos y representa el área más accesible de Estados Unidos. Es decir, es el área en donde todas las personas, los americanos, la población que tiene acceso para poder mudarse, la población general, no hablamos de la clase más rica, hablamos de la clase media norteamericana, si tuviera que pagar, si tuviera que pagar un alquiler, si pudiera comprar una casa, es allí donde se focalizan básicamente esta región que en inglés se llama de affordable houses, de casas accesibles. Y esto a ustedes les tiene que interesar porque en los próximos años en Estados Unidos, la gran reserva de valor inmobiliaria en términos de oportunidad, en términos de potencial de capitalización, en términos de ingresos, en términos de inversiones para ustedes como chilenos, digamos, ¿dónde le saco el jugo a este mercado que tiene estas características? Se lo sacan allí, porque es el único área de todo Estados Unidos que todavía está rezagada
40 o 50% de los valores promedio de algunas ciudades y alrededor de un 30% por debajo de los valores promedios a nivel nacional. Por lo tanto, tiene muchísimo potencial de apreciación, tiene inmediato potencial de renta, les da mucha rentabilidad, valores que son mucho más elevados que las áreas tradicionales de Estados Unidos. Y por último, digamos, es un área que tiene muchísimo potencial porque va a tender ese valor promedio a nivelarse a las otras áreas de Estados Unidos. Y por eso, con lo que pensamos con Francisco para esta presentación es, bueno, ¿qué oportunidades, qué casas, qué me puedo yo comprar allí estando en Chile? ¿Cuánto tengo que pagar? ¿Qué me rinde? Y sobre esto, digamos, es justamente lo que Francisco quería mostrar de qué producto junto con Propital seleccionamos para poder monetizar o poder exprimirle valor de esa área donde hay tanto potencial de rendimiento para un chileno, digamos, y en general, digamos, para los americanos. Es una oportunidad que es, digamos, inclusive para los americanos, pero es importante que sepan que por Propital y porque nosotros estamos en Estados Unidos, ustedes tienen acceso a este tipo de oportunidades que normalmente en general ni las conoceríamos porque uno va a lugares turísticos. Entonces es importante que las podamos explorar y que sobre ellas se abran las preguntas del caso, entendiendo lo que acabamos de explicar. La fortaleza del real estate residencial, las diferencias con el real estate comercial y las perspectivas en función de la actualidad que hay hoy, digamos, de falta de acceso y altos precios. Tal cual, excelente Andy, súper claro, súper claro. Por ahí nos llegó una preguntita, la vamos a contestar al final, Pato. Se entiende la pregunta, pero súper interesante, súper interesante. Entonces, vamos a la parte más entretenida entonces de la presentación. Yo sé que seguramente muchos de ustedes están expectantes. Justamente todos los conceptos que mencionó Andrés en su presentación ya están, digamos, considerados en la selección de oportunidades. O sea, justamente lo que Spider hace, lo que nosotros hacemos en Propital, es hacer ese trabajo duro que a lo mejor tendrías que tomarte todo el tiempo de hacer el análisis que ya ha hecho Andrés, hemos hecho también en Propital, acerca de cuáles son los mejores lugares de dónde invertir, qué es lo que está pasando en la economía, cómo afecta esta dinámica de las tasas de interés que tiene que ver ahí con la pregunta de Pato, ¿no es cierto? O sea, ya tomando en consideración todas esas variables, se seleccionaron unidades específicas en lugares específicos que representan una buena oportunidad de inversión. Así que, ¿qué les parece si compartimos esas oportunidades y las vamos comentando ahí entre los dos, Andy, para ir viendo cuáles son las características, por qué seleccionamos estas unidades, ¿no es cierto? Ahí está la primera en pantalla, me parece que ya se ve bien. Oportunidad en Cleveland, ¿cierto? $133.000 y un cap rate de un 8.35%. 8.35%. Me resulta casi, casi divertido ver un 8 punto algo, porque la verdad que son números que no estamos acostumbrados a ver. Por lo general manejamos números de un 5%, 6% ya es algo súper atractivo. Un 7% ya, la verdad que es muy poco habitual y un 8% es solo aquí, solo aquí. Entonces, cuéntanos, ¿por qué pasa eso, Andy? ¿Por qué cap rate de un 8.35%? Esta oportunidad en particular, ¿cómo fue seleccionada? ¿Dónde está ubicada? Cuéntanos ahí un Mira, poquito. les cuento un poco, básicamente esto que dijiste al principio, bueno, al final les vamos a contar qué ciudad es la que vamos a presentar hoy, que acá como lo estás mostrando es la ciudad de Cleveland, que queda en el estado de Ohio, pero así como lo estuve explicando antes, digamos, esto tiene el factor común, digamos, de que es el área del medio oeste de Estados Unidos, del Midwest, digamos, en general, esa área en general tiene una característica que es que durante los años 60, durante los años 70, era un área industrial que alguna parte se había empobrecido. No fue el caso de Cleveland, que ha sido una ciudad súper sólida, tiene industria, tiene mucha industria de biotecnología, tiene industria de medicina, tiene uno no, tiene el hospital más importante de Estados Unidos de cardiovascular, que es la Cleveland Clinic, que van del planeta entero, o sea, emplea decenas de miles de personas. Y básicamente lo que tiene Cleveland de interesante es que en primer lugar está dentro de las 5 ciudades más económicas de Estados Unidos o affordable, digamos, para comprar. Entonces, el primer punto es, ¿por qué es tan rentable? Bueno, es muy rentable más que por el nivel de ingreso, es porque la pagamos barata, es por el precio de compra, digamos. Claro. Entonces, lo que está sucediendo ahora es que el alquiler en esta propiedad, que lo podemos ver, es de alrededor, bueno, es alrededor de $15.000 por año. Básicamente,
lo que tiene de bueno en general el Medio Oeste es que concentra dos cosas. Tiene alquileres promedios que son, digamos, no tan caros para los americanos, con lo cual son muy accesibles, pero tiene un segundo factor que es muy interesante, es que los costos asociados a las propiedades en el Medio Oeste no son tan caros. Por ejemplo, el seguro. El seguro de una propiedad, si tú tienes una casa en Miami o en la Florida en general, o en Texas o en cualquier lugar cercano a las costas, por todos los problemas climáticos, huracanes, inundaciones, factor solar, etcétera, digamos, recalentamiento, etcétera, ha hecho que los seguros hayan casi duplicado su valor solamente en el último año, lo cual te castiga mucho el rendimiento. Los estados del medio oeste de Estados Unidos están refugiados prácticamente de cualquier tipo de problema y de desastre climático, con lo cual en primer lugar tienes seguros que son muy baratos, alquileres, digamos, que son valores promedios de alquiler en esta zona que en relación al precio que pagas, que en este caso es $133,000, que te diría que es, no sé si no menor al costo de construir esta propia casa, o sea, de reponerla. Entonces, tiene como interesante que, de nuevo, estás invirtiendo en una ciudad que fue siempre estable, es una ciudad que está creciendo, es una ciudad que tiene industria, que tiene biotecnología, que tiene medicina, que tiene industria floreciente, que tiene buenas universidades. Es una ciudad que está súper consolidada, que nunca ha tenido un problema económico, lo cual es una cosa que es muy sólida, o sea, que es muy estable en términos de residentes y de ingresos por los alquileres. Y acá un detalle que me parece importante aclarar es que en la administración, que es el costo que se cobra por administrar la propiedad, por seleccionar a los inquilinos, por echarlos si no pagan, por reparar si algo se rompe, solamente quiero destacar que el costo de administración en la ficha, que es de $100 por mes, por eso es 1.200, 100 por 12, solo se cobra cuando hay ingresos. Entonces, este 835 que estás mencionando, Francisco, solamente tiene que ver con la ganancia producto de los alquileres, pero no toma en cuenta las ganancias producto de la plusvalía que va a tener la propiedad en el tiempo. Eso es una ganancia adicional. Entonces, me parece interesante que lo sepan. Y que además en Cleveland específicamente, nosotros ofrecemos una garantía durante los primeros 2 años del 5% de rentabilidad. Es decir, no solo que está esta ficha y todo su potencial, sino que aparte durante los primeros 2 años tienen esta garantía, la administración solo se cobra si hay ingresos y de esta manera se le facilita mucho la administración y el acceso, digamos, a poder materializar estas oportunidades. Súper potente, Andy. Así que, bueno, esta es la primera oportunidad. Vamos a mostrarles un par más, pero desde ya dejar invitados a las personas presentes que estén interesados en reservar alguna de estas oportunidades, que lo hagan, que lo hagan. Vamos a dejar un link aquí en el chat. Lo acabo de dejar ahí. Dice interesados en reservar, llenar formulario y hay un link que dice www.propital.com/USA, ¿no es cierto? Está activo para que puedan reservar. Así que dejarlos invitados desde ya. Las personas que estén interesadas en reservar, se reserva con 50.000 pesos que tienen garantía de devolución a todo evento. ¿Ya? Para que se entienda un poco ahí la dinámica, pedimos 50.000 pesos como reserva para poder agendar una reunión personalizadamente, revisar las oportunidades, responder todas las dudas ya finas que puedan tener y si deciden avanzar, esos 50.000 pesos se imputan al pago de la propiedad y nos encargamos de todos los trámites y de todo el papeleo para poder concretarlo. Si por algún motivo decidieras no avanzar con la compra de la propiedad, solicitas la devolución de la reserva y sin ningún tipo de cuestionamiento se te devuelven los 50.000 pesos, ¿ya? Así que dejarlos invitados a que reserven. Estas oportunidades fueron especialmente seleccionadas. Me consta que Andrés seleccionó las mejores oportunidades que tenemos en stock en este momento. Así que a tomarlas, son buenas oportunidades. Veamos ahora la segunda, Andrés. Esta también está en Cleveland, cuesta un poquito más, pero a la vez también tiene un cap rate de un 10,4%. Y déjame hacer un énfasis en esto porque la verdad que disfruto con un cap rate de un 10,4%, una locura. Y ojo que es un cap rate que está ya descontando los costos de administración, los impuestos, los utilities, o sea es neto, o sea, es el flujo neto, es el flujo que te queda en el bolsillo, es el 10,4% del precio de la propiedad. O sea, es literalmente
como comprarse dos propiedades en un mercado normal. O sea, es como dos propiedades por el precio de uno. Literalmente es como comprarse dos propiedades por el precio de uno. O sea, cuando uno habla de un cap rate normal, promedio, de un 5%, y de repente tenemos una oportunidad como esta, donde hay un cap rate de un 10%, es decir, el doble, equivale literalmente a comprarse dos propiedades por el precio de uno. Así de fuerte es lograr un cap rate de un 10,4%. Así que, ¿cómo pasa eso, Andy? Tan Bueno, altos los números. Ujú. Bueno, en este caso, básicamente, digamos, la oportunidad, como ven esta casa, de la manera que está distribuida es lo que se considera, es una casa desde el punto de vista legal, pero es un dúplex. Entonces, básicamente, la gran ventaja que tienes es que tienes, comprando una casa, dos unidades. Y esto es algo que es súper interesante, digamos, porque te permite, de nuevo, como diversificar dentro de una misma inversión. Entonces, Ujú. esto te permite ser más eficiente en los ingresos y mucho más eficiente en los costos, porque al final el seguro es sobre una unidad, aunque tengas dos ingresos. Básicamente el property tax, lo que le pagas a la ciudad, es por el mismo espacio que una casa, pero tienes dos ingresos. Inclusive si por algún motivo tienes un recambio de inquilino, preservas un segundo alquiler. Entonces, en este sentido, lo interesante es que tienes por un precio un poco más elevado que en la otra propiedad, como la posibilidad de tener, digamos, no solamente dos ingresos, sino de tener una mejor performance, digamos, en lo que tiene que ver con el retorno. De nuevo, y quiero decirte algo importante para todos los que están mirando y para que lo tengan muy consciente. En este momento en Estados Unidos hay dos graves problemas, o tres, en el rubro inmobiliario. El primero es la falta de acceso por los precios y las altas tasas de interés. El segundo es el déficit habitacional. En este momento, en Estados Unidos, justamente porque la gente no puede comprar por los altos precios, los constructores no construyen porque no tienen a quién venderle y eso hace que cada año se haga como un agujero de necesidad de vivienda. Ese agujero hoy pesa entre 6 y 7 millones de unidades. Cualquier persona que hoy compra unidades está haciendo un gran negocio porque está tomando ventaja de un déficit estructural de unidades que tiene el país y por lo tanto capitalizando el incremento de alquileres que va a haber hasta que se ataje ese déficit, que va a pasar de acá 10 años hasta que eso suceda. Entonces, sepan que inclusive los americanos, los fondos de inversión americanos, están viendo en el real estate residencial oportunidades. Jeff Bezos abrió un fondo de inversión específicamente para invertir en real estate residencial, porque lo consideran como un activo importante. Si ustedes ven todas las clases de activos que hay en el planeta Tierra, el lugar del mundo donde hay mayor reserva patrimonial, la clase de activo del planeta que tiene mayor reserva patrimonial es el real estate residencial en el mercado norteamericano, por estabilidad, por valor y por proyección. Si podemos sacarle el jugo que es comprando este tipo de unidades, vamos a ver un gran negocio dentro de un negocio conservador. Exactamente, exactamente. O sea, la relación riesgo versus beneficio es brutalmente positiva en el real estate y particularmente en estas oportunidades donde logramos cap rate de un 10,4% que es literalmente una locura, una locura. O sea, ahí justamente uno como inversionista es aprovechar estos desequilibrios que no duran para siempre, por lo demás, porque los mercados no, son como grandes monstruos que se mueven muy lento y por lo tanto no se ajustan de inmediato. Y cuando uno como inversionista está ahí siguiéndole la pista en el día a día y es más rápido que los ajustes macro, puede sacar ventaja de corto plazo. Probablemente estos cap rates con el pasar del tiempo vayan a ir comprimiéndose cada vez más y ahí está justamente la oportunidad para uno de entrar hoy en día. Es, Así exa- que, es, oye, es exactamente así como lo estás diciendo, Francisco. O sea, son activos reales, pero son ventanas de oportunidad. Digamos, es decir, el que entra y la aprovecha gana y el que no entra se la pierde, básicamente. Pero yo creo que una manera de tener una inversión conservadora, entendiendo los fundamentos de la coyuntura actual del mercado inmobiliario norteamericano y como latinoamericanos, poder usar las fuerzas del mercado a favor nuestro. Sea, yo creo que ujú, esto nos permite, digamos, realmente exprimir la oportunidad, sabiendo que compras una casa, que la administración solo se cobra si hay ingresos, que te da un cap rate del 10,4%, que si se rompe algo durante el primer año nosotros lo garantizamos y que durante los primeros 2 años tienes una renta mínima garantizada
del 5%. Que esto se los aclaro, nosotros como empresa no nos gusta regalarle dinero a nadie. Si Ujú. garantizamos la renta por 2 años, porque sabemos el nivel de estabilidad que tiene el ingreso, ya, para que lo tengan claro, digamos, ¿no? Exacto, exactamente. Imagínate qué potente, ¿ah? Ojo con eso. O sea, arriendo garantizado al 5% al menos por 2 años. O Es sea, si así. pagan el arriendo, me aseguro el 10,4. Si por X motivo, cuestión que no pasa, porque de ahí también viene la garantía, ¿cierto? Pero si llegara a pasar, al menos tiene asegurado el 5% y por 2 años. ¿Y reparaciones por un año, Andy? ¿Un año de reparaciones Es, cubiertas por también? es por un año, o sea, de nuevo, las casas las entregamos reparadas, pero tienen un año de reparación garantizada. Y de Bueno. nuevo, lo que les quiero decir, Cleveland es un mercado particularmente estable. Es decir, Ujú. yo siempre digo, Cleveland es como comprar barato con la estabilidad de la Florida. Entonces, la ventaja es que compras barato, tienes alto rendimiento Claro. y después usa ese dinero que gana para disfrutarlo en otras cosas, pero la oportunidad es en esta coyuntura y es en esta parte geográfica de Estados Unidos, porque no es que no hay una oportunidad general en el real estate en Estados Unidos, hay una oportunidad coyuntural en algunos lugares y eso es lo que tú les estás trayendo y lo que les estamos trayendo en esta presentación. Exactamente, o sea, es justamente hacer el trabajo, ¿cierto? Hacer la debida diligencia de estudiar el mercado, encontrar los sectores, ver dónde están los desequilibrios y elegir ahí las oportunidades. Ese trabajo ya está realizado. Hoy día nosotros ya tenemos la selección de oportunidades acá y la invitación a ustedes es a tomar las oportunidades, ¿cierto? Evaluarlas. Hay una reserva de 50.000 pesos, dejé el link por ahí, lo voy a volver a dejar y dejarlos invitados a que si hay interés en ustedes de evaluarlas al menos más al detalle, hagan la reserva, son 50.000 pesos, como decía, garantizado de devolución a todo evento. Los 50.000 pesos son para juntarnos en una reunión, revisar ya el detalle fino y si decides avanzar, seguir con todos los trámites que vienen y si decides por algún motivo no avanzar, se te devuelve los 50.000 pesos y pides tu devolución. No hay ningún problema con eso. Así que bueno, vamos a contestar algunas preguntas, Andy, que nos dejó ahí Pato, que dice, consulta, ¿ustedes apoyan en el crédito de Estados Unidos? Buena pregunta, ¿hay créditos acá? ¿Se puede para un chileno obtener crédito? ¿Cómo funciona eso? Excelente pregunta. Bueno, funciona así, digamos, como dije al principio de la presentación, parte de los problemas que hay hoy en Estados Unidos es que pedir prestado hoy a las tasas de hoy no es buen negocio, es un mal negocio, porque las tasas están caras. Y eso produce, la contracara de eso es la oportunidad que produce. Es decir, Ya, si tú tienes cash, tienes la oportunidad, a diferencia de los americanos, o sea, los latinoamericanos somos más compradores de lo que se llama cash investors, digamos, que somos como compradores de cash. Si tú tienes cash, tu potencia, tu músculo para poder monetizar la oportunidad es comprar cash para comprar más barato. Tú podrías comprar con un crédito, pero las tasas de interés hoy no son un buen negocio. Para un extranjero en general es un poco más complejo pedir prestado, pero en general para este tipo de mercados del centro de Estados Unidos lo ideal es comprar cash, porque si tú haces una oferta que es contingente a un crédito, lo que se demora el crédito vas a perder la oportunidad, porque justamente estas oportunidades son oportunidades que rotan muy rápido, porque esta oportunidad que hay en esta zona es algo que básicamente explotan también los americanos, no están ujú, esperando, digamos. Entonces, en ese sentido, o sea, se puede si te dan el crédito, no es un buen momento para pedir crédito, la oportunidad está acá. Yo te diría, compras y después sí puedes sacar el crédito, pero no me claro. perdería la oportunidad porque si no el crédito puede demorar mucho tiempo y es un mal momento para pedir prestado. Ujú. Exactamente, sí, es una, justamente el desequilibrio lo que produce es que sea, por un lado, más difícil obtener buen apalancamiento, pero por otro lado, para el que tiene el efectivo, para el que tiene la suerte o la virtud de tener el efectivo en la mano, es donde están las grandes oportunidades de inversión hoy día. Probablemente en otro contexto, lograr un 10,4% de cap rate sería algo absolutamente impensado. Y ojo, que este es solamente el cap rate, o sea, es solamente el flujo que genera la propiedad. Aquí no Es está así. considerado el potencial de valoración de la zona, que además son sectores emergentes de Estados Unidos, que les queda todo un mundo de desarrollo por delante y probablemente también hay súper buenas revalorizaciones patrimoniales. Así que ahí está justamente el atractivo del mercado. Por un lado tengo a lo mejor como el contra de no poder apalancarme a buenas tasas de interés, como dice Andy, pero por otro lado surge la oportunidad, ¿cierto? Surge la oportunidad. Eventualmente a lo mejor comprar hoy día y si deseo el día de mañana apalancar mi inversión, a lo Exacto. mejor Hace un cash out.
un Eso cash es. out, ¿no es cierto? Un refinanciamiento y ahí logro tener la liquidez de vuelta en mi bolsillo para, por ejemplo, hacer otra inversión, que es Esa es la justamente por lo demás fórmula. lo que nosotros hacemos en Propital. ¿Ah? Ese es nuestro valor agregado o nuestro servicio de asesoría, es justamente estar atento a esas variaciones del mercado y optimizar el crecimiento de tu patrimonio. Si nosotros como tus asesores detectamos de que hay un espacio para apalancar tu inversión y por lo tanto aumentar el retorno sobre la inversión, lo vamos a hacer. Así que probablemente sea una buena idea comprar hoy día en efectivo y estar atento a cómo va moviéndose el mercado para hacer un cash out a través de un refinanciamiento. Nos pregunta María Gajardo, Andy, ¿cuánto es el coste por trámites? ¿Cómo se procede? Bueno, buena pregunta porque algo que no aclaramos, digamos, y vale la pena que sepan es de nuevo, como en nuestro trabajo en Estados Unidos es esto de identificar las propiedades, ponerlas en valor, alquilarlas y entregarlas estabilizadas. Sepan ustedes que en la compra no hay ningún tipo de valor extra en lo que tiene que ver con la compra de la propiedad. Es decir, cuando ustedes compran una propiedad a través de Propital, digamos, de esta alianza de Propital con Spire, esa propiedad, ese valor que ven, en este caso, por ejemplo, 170.000, es 170.000. Básicamente los gastos inherentes a la propiedad están puestas en la ficha. Ahora, lo único que sí tienen que tener en consideración, que no tiene que ver con la propiedad, sino que tiene que ver con hacer negocios en Estados Unidos, sea que compren una propiedad, un supermercado, un edificio o una industria, digamos, es que en general para hacer negocios en Estados Unidos ustedes tienen que crear una sociedad. Eso es algo igual que lo hacemos junto con Propiedad, nosotros le damos toda la facilidad, ese costo anual está alrededor de entre 1.000 y 1.200 dólares, que incluye la sociedad y la declaración contable de la sociedad. Pero no se asusten con eso porque casi no les impacta en el rendimiento y en segundo lugar, ustedes si tienen hoy una casa, mañana tienen dos casas, tres, cuatro, cinco o 20, pueden tener una única sociedad, o sea, que van diluyendo el costo fijo anual de esa sociedad con esto. Pero de nuevo, como dijo Francisco, ustedes piensan que están teniendo un inmueble que les deja alrededor de un 10%. Es decir, realmente el negocio está allí. Digamos, lo demás es la estructura para tenerlo, pero la tienen los americanos también. Es el costo de hacer negocios en Estados Unidos. No, oye, o sea, aunque te gastara, no sé, un 1% o un 2% entre cualquier otra cosa adicional que surgiera, hablar de Sí, un 8,4% seguiría siendo una brutalidad. Entonces, hay es margen justamente para cualquier otro tipo de costo. Ahora, por lo demás, como dice Andy, no hay ningún otro costo asociado además del precio. O sea, cualquier otro gasto transaccional ya está incluido en el precio. Entonces, no hay adicional a esos 170.000. Y el costo de la estructura societaria, de crear la sociedad y el día de mañana mantener esa sociedad, la verdad que yo personalmente lo separo como mentalmente de mi análisis de la inversión, porque es parte de tu correcto. estructura patrimonial. O sea, como bien tú dices, después del día de mañana esos costos van quedando hundidos en la medida que tú vas adquiriendo también otros activos. Por lo demás, existen beneficios asociados a tener una LLC, la Limited Liability Company, ¿no es cierto? Que es como la sociedad por acciones en Estados Unidos. Existen beneficios también de uno tener una sociedad en Estados Unidos. O sea, hay gastos que tú puedes pasar por esa sociedad, cualquier viaje a Estados Unidos, por ejemplo, gastos de alojamiento, muchas veces para recorrer los sectores donde tú tienes las inversiones. O sea, hay todo un tema tributario también bien virtuoso asociado a tener inversiones inmobiliarias en Estados Unidos. Es algo muy interesante. Nosotros también asesoramos respecto de todo eso dentro de Propital. En Propital somos básicamente un ecosistema real estate all in one, todo en uno, donde recibe una asesoría totalmente integral. Nos asesoramos y nos asociamos con partners estratégicos en distintos lugares del mundo, en este caso con Spider, que conocen el mercado local perfectamente y manejan todas las estructuras y tienen todos los contactos de contadores, de abogados, de todos los especialistas para que toda tu inversión sea absolutamente un éxito. Así que bueno, veamos la oportunidad número 3. Veamos la oportunidad número 3. ¿Cómo está esta? $155.000, 7,95. Excelente también. Ya casi como que uno lo ve como que fuera poco, un 7,95 después de ver una con un 10 como algo, pero la verdad es que sigue siendo brutal un 7,95 después de descontar todos los costos de administración, impuestos, etcétera. Muy buena oportunidad. ¿Las características de esta, Andy? ¿Qué tiene de especiales esta casa, la ubicación? ¿Qué Mira, lo... en general, casi todas las propiedades que estamos mostrando y que elegimos, la característica que tienen es que están cerca de las zonas
de trabajo, digamos. Cleveland es una ciudad que no es tan grande, es una ciudad súper estable, como lo comenté antes. Inclusive para aquellos que no la conocen, casi que les recomendaría que vayan a visitar turistas, porque es una ciudad que es preciosa, es muy parecida a Washington, digamos que es algo que es una ciudad, yo tengo familia que vive ahí y es una ciudad que me encanta. Es una ciudad que es preciosa, tiene mucho verde, tiene de nuevo mucha industria, y lo que ustedes van a ver como eje central en todas estas casas, que son casas en barrios de medianos ingresos, que están cerca de todo lo que son los polos laborales, que en general son 10 15 kilómetros, para que se lo imaginen en distancia, 5 kilómetros, 10 kilómetros, o sea, que en Estados Unidos son las distancias típicas, digamos, de este tipo de propiedades, y todas las personas que residen allí son generalmente la población residencial que trabaja en el centro de Cleveland. Esto no está en la periferia, esto está en el medio de la ciudad de Cleveland. Y lo que Ujú. tienen es que estos valores por los que ustedes pagan son valores que en general son, si ustedes tuvieran que construir esta casa, probablemente les costaría más. Entonces creo que es interesante entender que también compran por un valor que es casi inferior al de reposición. O sea, ustedes están teniendo algo inmediato que si lo tuvieran que construir les saldría más caro y tendrían que diferirlo en el tiempo. Y están Claro. teniendo el ingreso hoy mismo. Entonces me parece interesante esto. Casi todas las casas que vamos viendo, tanto los duplex como los singles, cada unidad en general tienen entre 2 y 3 habitaciones y entre un baño y un toilet. O sea, Ujú. típicamente. Este es el típico, como que, porque nosotros como que producimos casas en esta zona, para que la gente lo Claro. entienda. Entonces, digamos, el tren de producción básicamente tienen que ser casas que están en los lugares donde están las zonas laborales, en lugares que son seguros, lugares donde la renta es estable, obviamente donde el valor de nuestra compra de la propiedad más la puesta en valor más la apuesta del inquilino, nos permita vendérselas a un valor que les dé este tipo de rendimiento. Entonces, en Mm. general, como que la característica es siempre la misma. Son casas de 2, 3 cuartos, 1 o 2 baños, o un baño y un toilet, 2 baños y un toilet. O sea, típicamente es esa la estructura, que es la típica casa de estas ciudades, digamos, la casa que demanda la ciudad. ¿Ok? Ujú. Buenísimo. O sea, imagínate una inversión de $155.000 y activo un cash flow anual de $18.000. O sea, Pero un ingreso. aparte de eso, algo importante es, son casas que en general tienen 120, 130 metros, tienen jardín, que eso, digamos, ustedes de repente no lo ven en la foto, pero tienen el jardín, no están contabilizados en los metros lo que es el subsuelo, que son espacios abiertos donde se pone gimnasio, espacio de trabajo y todo eso. Los incluye la casa, o sea, es increíble porque son casas muy grandes si ustedes van, y es increíble que para un latinoamericano que veamos que en Estados Unidos podemos comprar por estos valores algo que en nuestros países no podríamos comprar. Por eso es interesante conectar las oportunidades con estos mercados, digamos. Completamente. Ahí está donde justamente el valor agregado. Veamos esta, me parece que es la última oportunidad. Sí, la última Sí, oportunidad. $150.000, cap rate sí, 8%. Nos fuimos sí, al sí. número 8 nuevamente. ¿Cuál es la? Oye, súper bonita además la casa, ¿eh? Con un Ese, antejardín bonito. Ese es el estilo de construcción no solo de Cleveland. Si tú vas a las ciudades del medio oeste, por ejemplo, Covington, que está ahí cerca de Kentucky, Indianapolis, si tú vas a Cincinnati, que está en Ohio, vas a Toledo, que está en Ohio, vas a Columbus, que está en Ohio, vas acá a Cleveland, que está en Ohio, todo ese cinturón, digamos que del medio oeste, son el tipo de casas que se construyen, digamos. Hay veces la gente que cree que si es más vieja, si es más... No, son las casas que hay allí, y algo que me parece interesante es que si bien son casas que tienen casi todas 40 años de construidas, todas las casas que tienen estas ciudades, la ciudad las certifica o las tiene que aprobar para que viva un inquilino. Con lo cual eso quiere decir que desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista eléctrico, desde el punto de vista de techo, desde el punto de vista están en perfectas condiciones, son casas que están en súper... Es el tipo de casa típica casa que demanda la gente, es el típico estilo de construcción que tiene mejor aislación térmica, el techo a dos Claro. aguas para que caiga la nieve, o sea, tiene todo este tipo de cuestiones, son casas para 4 estaciones. Pero bueno, Mm. es muy linda, y los precios, de nuevo, a mí me pasa, si bien nos dedicamos a esto hace muchos años, hace 13 años, a mí me sigue pasando que me impresiona cómo en Estados Unidos, a uno que es latinoamericano, cómo puede ser que tienes que ver allá cosas que uno no ve en su país con niveles de rendimiento en dólares y capitalización que sería imposible encontrar en nuestros lados. Entonces, bueno, creo que ahí Ujú. hay una gran oportunidad, y algo que no mencionamos, Francisco, que es importante, es que cuando ustedes compran
el control de su propiedad lo tienen en el celular. Es decir, una vez que ustedes compran propiedades de estas que estamos mostrando, el día que la compraron, todo el control de sus ingresos, de sus egresos, de los documentos que tiene esa propiedad, el título de propiedad, si quieren hacer un reclamo, si quieren hacer una consulta, todo lo controlan desde el celular, porque el desafío que nosotros siempre nos hemos planteado es cómo hacer que cualquier persona desde lejos pueda tener el mercado norteamericano más cerca que si estuviera y más controlado que si estuviera en su país. Y la manera en que eso sucede es con tecnología, con una aplicación que ustedes descargan en su teléfono y pueden controlar todo lo que pasa con su propiedad día por día. Entonces es interesante también porque si bien yo creo que lo que tenemos que perder el miedo en este mundo de hoy es esto de dejar de tener miopía por solamente ver las cuatro manzanas que nos rodean y empezar a ver en el mundo un tablero de oportunidades y sobre todo en el mercado americano que es seguro, sólido y con altísimo potencial, digamos. Exactamente, exactamente. O sea, aquí es literalmente comprar una impresora de dólares. O sea, yo siempre digo, hay un video bien famoso que una vez subí a las redes sociales que tuvo como más de 7 millones de reproducciones y justamente decía, no compres dólares, ¿sí? Y después venía seguido de, mucho mejor compra una impresora de dólares, ¿cierto? Porque en Eso, realidad entre comprar divisas fiat y comprar una maquinita de divisas fiat, yo creo que sale mucho más a cuenta comprar la impresora de dólares. Aquí te compra una impresora por $150.000 y va a imprimir $17.400 todos los años. Así que, bueno, eh, súper buena oportunidad. Esta ya es la oportunidad número 4. Nuevamente dejar los invitados a reservar. Voy a dejar nuevamente el link ahí en pantalla. Recuerda que reservas con 50.000 pesos y con eso vas a agendar una reunión con nosotros. Llenas el formulario que está ahí en el link que te dejé, vas a agendar una reunión con nosotros y ahí, por supuesto, ya vamos a poder conversar mucho más ampliamente y vas a poder tomar tu decisión totalmente informado. Si decides avanzar, los 50.000 pesos se imputan al pago de la propiedad y si decides no avanzar, pides la devolución dentro de 14 días y tienes una devolución de los 50.000 pesos a todo evento. ¿Ya? Así que eso es. Hay un par de preguntas, Andy, que son las últimas que nos hacen. Dice, ¿son casas usadas? ¿Requiere de remodelación? Bueno, excelente pregunta. Lo dije, pero lo quiero repetir. Nosotros cuando hacemos la selección de, es decir, ¿cómo funciona esto? Básicamente nosotros primero procesamos los datos de las distintas áreas estadísticas de Estados Unidos, que son un poco más de 400. De ahí vemos cuáles son las áreas estadísticas que desde el punto de vista de datos, lo que es la relación entre el precio y el ingreso, lo que se llama en inglés el price to income ratio, es más eficiente. Es decir, donde el cap rate es más eficiente, por decirlo de alguna manera. Entonces, una vez que Exacto. determinamos esos lugares, seleccionamos propiedades y cuando seleccionamos propiedades, es decir, que las vamos a comprar, vemos que estructuralmente estén en buenas condiciones y se le hacen las reformas y los arreglos que se requieran para que estén en condiciones óptimas de habitabilidad. O sea, una casa nueva, una casa usada. Básicamente es una casa que está en condiciones óptimas de habitabilidad. Ustedes no están comprando una casa para vivir. Piensen que esto es un negocio para tener renta. Entonces no le vamos a poner un jacuzzi ni una pista de esquí, digamos. Entonces básicamente son casas que están en condiciones óptimas para imprimir dólares de manera eficiente. Y eso Lo es más exactamente lo que ustedes están comprando, digamos. Entonces están en exactamente. condiciones. Entonces que quiero que entiendan eso. La casa pasa por un Vale. proceso de análisis, pasa por una inspección, se le hacen reformas las que sean necesarias para que estén alquiladas en condiciones de las que exige la ciudad y básicamente a ustedes se les vende la casa ya estabilizada, que implica que ya se ganaron todo ese tiempo de seleccionar datos, ciudades, propiedades, arreglarlas, alquilarlas y ya se les entrega todo eso estabilizado. Ustedes pagan por ese valor agregado. Eso es lo que se les está vendiendo, O básicamente. sea, se construye la impresora lista, ¿no es cierto? Llegar y enchufar. Plug and play, ¿no es cierto? O sea, la Es impresora así, absolutamente lista, ya seleccionada, ya remodelada en la propiedad, puesta a punto absolutamente con todos los estándares que exige Estados Unidos, además, y ya arrendada, o sea, con arrendatario incluido, generando flujo el minuto uno. Entonces, es así. justamente, la impresora plug and play. La segunda pregunta es, ¿hay costos de seguros mensuales, seguros de incendio, precio? ¿Hay precios asociados a seguros mensuales? Excelente y muy buena pregunta. Algo que dije al inicio de la presentación, hoy lo quiero recapitular. O sea, es decir, los seguros nunca son obligatorios, pero nosotros siempre recomendamos que lo tengan por cualquier contingencia que exista. Sí, hay que sacar un seguro.
el costo del seguro en el Midwest, que es esta área, es una de las mayores ventajas que tiene el área sobre Estados Unidos. Ujú. Justamente son extremadamente bajos porque son áreas que no tienen problemas ni de huracanes, ni de incendios, ni de grandes lluvias, ni de ningún tipo de desastre natural. Entonces, típicamente en una casa de estas, un seguro, por ejemplo, en la Florida, costaría de repente 300, 400, 250, $300 por mes. Acá estás hablando que te cuesta 90, $100, digamos. Es decir, es un costo muy, muy barato y esa es una de las grandes ventajas, digamos, que tiene esto. Entonces, en respuesta, está bien considerar el costo del seguro, que no es Perfecto, obligatorio, pero es recomendable. Eso no te va a perfecto. impactar en esto en un 0,6% del rendimiento, No digamos. te impacta en nada, no alcanza a ser ni siquiera un 1%, o sea, un 0, algo Correcto. por ciento. Así que Eso, ni sí, más ni menos. buenísimo. Bueno, ahí está entonces todas las oportunidades, dejarlos nuevamente invitados a que las personas interesadas hagan una reserva. Está ahí el link en pantalla. Vimos 4 oportunidades. Este carrito de compra lo vamos a dejar abierto hasta hoy, hasta las 12 de la noche, hora Chile, ¿ya? Una vez que se pase la hora, hoy 12 de la noche, se cierra el carrito de compra y ya, digamos, accede a las condiciones normales como cualquier otro comprador. Así que dejarlos invitados a que aprovechen la oportunidad, a que aprovechen las oportunidades que hoy día les presentamos. 4 oportunidades en Cleveland, cap rate realmente buenos y aprovechar la oportunidad de invertir en el mercado de Estados Unidos. O sea, lo que significa abrir una sociedad allá, tener activos inmobiliarios allá, o sea, ya empezar a formar parte de la economía de Estados Unidos tiene también un tremendo, tremendo, tremendo valor agregado. Así que buenísima la presentación, Andy. Muchas gracias por toda la información. La verdad que nos vamos no solamente con 4 muy buenas oportunidades de inversión, sino que nos vamos también con muy buena información de alto valor de cómo se ha venido moviendo el mercado norteamericano, que en gran parte también va modelando cómo se va moviendo el mercado mundial, o sea, así de grande es el mercado norteamericano. Así que súper interesante la conversación, Andy. Te agradezco nuevamente por haber estado presente y dejarlos invitados nuevamente a que si están interesados hagan la reserva, se pongan en contacto y revisemos todas las opciones. Si por ahí alguien, ojo con este detalle, súper, súper, súper importante, les pido la atención los últimos minutitos. Personas que de repente estén viendo y digan, me gustó la idea de invertir en Estados Unidos, me gustó la idea de comprar una casa en Estados Unidos, pero no sé si me alcanza para comprar algo de $150.000, ciento y tantos mil dólares, porque tengo un poco menos o tengo harto menos. Bueno, nosotros en Propital, no sé si sabías esa parte, Andy, pero estamos también organizando constantemente crowdfunding, o sea, compras colaborativas entre varias personas, comprar una propiedad entre varias personas colaborativamente, donde a veces con montos de inversión muy chiquititos, tú también puedes formar parte, a lo mejor no del 100% de una propiedad, pero sí comprar una fracción, un porcentaje de la propiedad y recibir los mismos beneficios. O sea, si compraste el 1% de la propiedad, vas a recibir el 1% de los flujos, el 1% de la plusvalía, el 1% de todo. Así que hagan la reserva. Si están interesados, juntémonos, conversemos, tengamos una reunión, revisemos también cuál es tu contexto particular, hagamos algunas simulaciones y si estás interesado en avanzar, nos encargamos de todo lo que viene para que tu inversión resulte con éxito. ¿Sí? Así que eso es, ya estamos en la hora. Muchas gracias Yo a todas las personas. te agradezco, Francisco, por la invitación, como siempre. Siempre un gusto compartir con ustedes. La próxima, a ver si nos vemos en Chile personalmente para hacerla allá. Pero la verdad que todo lo que están haciendo ustedes desde el punto de vista de contenido de educación financiera, las propuestas y esto que dijiste recién, de poderle dar acceso a la gente a que el mercado inmobiliario sea tangible, sea tocable, palpable, accesible. Yo creo que es algo súper interesante porque la verdad es que a veces hay tantas cosas tan volátiles y de tan poco y tan efímeras, digamos, en lo que tiene que ver con la preservación del valor, que desde mi punto de vista personal, el real estate es por lejos, la clase de activo más sólida del planeta, sin duda alguna, para poder invertir y tener una reserva tangible y real que produzca dólares y que en un momento de problemas de última sea algo que no se va a esfumar, no se va Ujú. a desaparecer. Así que lo que están haciendo, sinceramente, es extraordinario. Así que mi felicitación y gracias por invitarme a participar de esta hermosísima charla.
Gracias, Andy. Muchas gracias por tus palabras y coincido que estamos en la misma línea. Ambos venimos dentro del mercado inmobiliario hace varios años, por algo elegimos este mercado justamente por esta relación que existe entre la robustez del mercado inmobiliario, por otro lado, los altos retornos que se pueden lograr. Así que súper interesante lo que revisamos hoy día. Espero que les haya gustado y bueno, nos veremos ahí en otra oportunidad. A lo mejor ya en vivo, en Chile, a lo mejor en algún hotelcito. Algo organizaremos por ahí. Vaya, gracias por todo. Felicidades, hasta Listo. Que luego. estén bien. Nos vemos. Chao, Hasta luego, chao. gracias, Francisco. Chao, chao. Chao.